Cordial greetings. Hello, anybody. How are you today? Hola a todos, ¿cómo están? Hello, Hello. Hello, teacher. Eh, I'm fine, and you? Estoy bien, ¿ustedes qué tal? fine, thank you. Okay, that's right. Next to is a first class, a virtual class, with respect to the clean and water, and different consequences. And different consequences of the climate and other topics. O sea, vamos a hablar sobre el clima, las consecuencias del clima y otros temas relacionados pues con el deterioro del medio ambiente, de deterioro del environment. Entonces, inicialmente vamos a ver una parte que se llama laboratorio de carne, lab meats, que nos dice que la dieta de muchas personas que proveen en importancia en su nutrición, particularmente es bajo en algunas ciudades. O sea, nos dice Quizmate, a key part of many people's diet can provide an important source of nutrition and income, particularly in low-income countries. ¿Sí? However, the amount of the meat people are consuming in many higher income countries is talking store on both or your head on your planet. O sea, nos dice que en algunas partes se consume, digamos, algunas ciudades se consume más carne que en otras, ¿no? Y pues que esto de una u otra forma, aunque no lo crean, trae un deterioro y que trae consecuencias al medio ambiente, ¿listo? Entonces, pues aquí se plantean unas preguntas que básicamente están relacionadas con esa parte, ¿no? Digamos, la primera parte nos habla de el porcentaje de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son causadas por el ganado. Dice, ¿por qué es tan alto? Dice que el 14%, 14.5%, digamos, de los gases de efecto invernadero provienen del ganado. Que la mayor parte se debe a la fermentación que generan los rumiantes, como las vacas, las ovejas y pues otros animales rumiantes. Cuando ellos comen y consumen el pasto, pues a lo que descomponen en sus heces se produce obviamente CO2, bastante CO2, y una gran cantidad de metano. O sea, el gas metano, pues obviamente es perjudicial para la capa de ozono, ¿no? Entonces esa es la pregunta que nos dice, what's percent in of global greenhouse gas emission is caused by livestock? What is so high, ¿sí? Que es lo que les venía diciendo, que 35% of global GHGs come from livestock. Most of this is due to energetic fermentation by humans like cows and sheep. These where ruminants break down grass or high in their stomach and produce a lot of methane. Feed production requires energy, land, and fertilizer. Entonces es el punto que acabo de explicarles. El segundo punto nos dice, how many more greenhouse gas emissions are generated from production and kilogram of beef compared to a kilogram of chicken? Es la pregunta y nos dice greenhouse gases, GHGs, is produced by a kg of beef and 2,295 kg greenhouse gases produced by a kg of chicken, 35 kg, therefore 29 295 kh and 35 kh is equal and 260 kh more produced by per kh beef
Y bueno, acá otra parte. Entonces, básicamente esa pregunta nos dice que más o menos cuántas emisiones de gas de efecto invernadero se generan al producir 1 kilogramo de carne de res en comparación con 1 kilogramo de pollo, ¿sí? O sea, nos está haciendo como una comparación del consumo de la carne de res con la del pollo con respecto pues a los kilogramos y lo que nos genera pues el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero. Nos dice que producidos por 1 kilogramo de carne de res son 295 kilogramos. Los gases de efecto invernadero producidos por 1 kilogramo de pollo son 35 kilogramos. Por lo tanto, 295 kilogramos menos 35 kilogramos equivalen a 260 más producidos por la carne por kilogramo de carne de res. Y pues acá nos da otro porcentaje, ¿no? O sea, lo que quiere decir que en parte pues es de una otra forma mejor consumir pollo que la res, pues obviamente pues lo que produce la carne de res es un poco más elevado, bueno, en parte pues por la salud y por lo que llega a producir los efectos del gas invernadero. Bueno, en el siguiente punto, the next point is on 3, is why does meat only provide an average portion of the world calories if 77% of agricultural land is required to produce it? Entonces nos dice, a lot of land is needed for animals to graze or to ground their food. However, as we move up in the food chain, a lot of energy is lost or wasted to things like movement and heat. Plants, therefore, tend to produce more calories than animals using the same amount of the space. Entonces eso nos dice porque la carne solo proporciona el 18% de las calorías del mundo si se requiere el 77% de la tierra agrícola para producirla. Entonces, a la pregunta, nos dice, ¿se necesita mucha tierra para que los animales pasteen o cultiven sus alimentos? Sin embargo, a medida que avanzamos en la cadena alimentaria se pierde o desperdicia mucha energía. Por ejemplo, en el movimiento y en el calor. Por lo tanto, las plantas tienden a producir más calorías que los animales utilizando la misma cantidad del espacio. O sea que nos dice que en parte pues se desperdicia más de toda esa cantidad de tierra y espacio pues con respecto a los animales, mientras que pues con respecto a las plantas pues el espacio es más reducido y pues no se genera pues en parte, bueno, diría yo, la gran contaminación que se ve, ¿no? Entonces, por otro lado, in the point fourth, is the question, what are stem cells? Why are they useful for making meat? And stem cells are undifferentiated cells that are able to divide and develop into many different cell types, including muscle. We can use the cell to grow muscles, tissue which can create meat. Entonces, eso nos quiere decir, la pregunta que nos hace es ¿qué son las células madre? ¿Por qué son útiles para producir carne? Entonces nos dice que las células madre son células indiferenciadas que se dividen o pueden dividirse y desarrollarse en muchos tipos de células diferentes, incluidos como el músculo. Y esas células pues pueden desarrollar un tejido muscular que pueden crear a partir de la carne. O sea, básicamente esa pregunta y lo que básicamente nos da la definición es que hay una forma en el laboratorio de construir carne, bueno, esto con respecto a la ingeniería genética, ¿no? Pues obviamente en el texto no nos describe nada de esto, pero obviamente a entender qué es la ingeniería genética, que bueno, hoy día se puede construir carne a partir de células madre, o sea, por medio de ingeniería genética,
Hoy día ya se puede hacer carne en un laboratorio sin necesidad de sacarla directamente de un animal. Entonces, básicamente lo que nos habla ahí, pues, esa pregunta. Con respecto a point 5, el punto 5, nos dice, why is it more efficient to produce meat in a bioreactor than dogs livestock farming? It uses much less water and energy. It also takes much less time. Entonces, en el punto 5 nos dice, ¿por qué es más eficiente producir carne en un bioreactor que mediante la ganadería? Entonces, nos dice que se utiliza mucho menos agua, menos tierra y menos energía. También lleva mucho menos tiempo, ¿sí? O sea, lo que quiere decir que a futuro podría estarse produciendo eh, carne procesada, digamos, a nivel industrial, de la forma que decía el punto anterior, o sea, a partir de la ingeniería genética, y pues ya, digamos, se disminuiría un poco, digamos, por un lado el deterioro ambiental, por otro lado, pues el daño a los recursos ecológicos como el agua y la tierra, ¿no? Que pues de una u otra forma se desgasta pues en la cría de animales, sobre todo de ganado. También pues digamos el deterioro del pasto y bueno, de la hierba en sí. Entonces, en el point 6, o el punto 6, nos dice, why has the price of clean meat fallen so much in recent years? Economies of scale where each individual products cost less because lots more are making meat overall. Have made production cheaper. Newer and more innovative technologies have made the process efficient and therefore cheaper. Entonces, bueno, el punto 100. El punto 6 en sí nos dice que porque ha bajado los precios de la carne limpia en los últimos años. Y nos dice que pues por la economía a escala eh, ha hecho pues que se vaya bajando pues en la producción de la carne limpia, ¿listo? Entonces, básicamente es el punto 7, pues este ya nos habla de un entorno, de un ambiente, digamos, del entorno ambiental más amigable con respecto a la carne que se procesa en el laboratorio y nos hace el planteamiento que se basa, bueno, la producción. Dice que pues está muy bien pues, en conseguir como un entorno o un ecosistema más amigable para el planeta, pues buscando nuevos recursos para procesar carne. Y bueno, eh, básicamente es eso, ¿no? Entonces, pues aquí ya por otro lado vienen como, les voy a hacer pues unas preguntitas, básicamente digamos, what kind of food do you eat? Que es, digamos, qué clase de alimento comes o consumes en tu dieta. Entonces, pues, si me pueden responder alguno, o sea que, digamos, Christopher, me podría responder, digamos, cuál es su comida que consume. Depende de la situación del día y de qué tipo de comida. Sí, claro, pues yo pensaría básicamente, pues, cuando se refiere a la dieta, estamos pensando sobre todo, la parte más importante de la alimentación es breakfast, o sea, desayuno, and lunch, o sea, el almuerzo, el desayuno. Obviamente, pues son digamos, las comidas de food important, las comidas más importantes of the day, today, o sea, del día, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, ¿en qué se basa su desayuno y su almuerzo?
Mi desayuno siempre lo intento complementar con una proteína y un carbohidrato para iniciar el día. En este caso, el carbohidrato podría ser pan o el mismo chocolate, agua, panela o café, y una proteína como el huevo o como unas arepas con queso. Bueno, ahora digamos, Juliet, en el caso de su almuerzo, lunch, what is your lunch? ¿Cuál es tu almuerzo? O sea, ¿cuál es, digamos, em, su comida en el almuerzo? ¿Qué acostumbra a tener de dieta en su almuerzo? Juliet. Bueno, mi dieta sería más o menos balancear como el pollo con el arroz, una ensalada, un buen jugo y pues irlo equilibrando mediante los días, como cada día ir variando las cosas diferentes, pero pues todo siempre equilibrado. Sí, claro. Bueno, básicamente, si digamos que con relación a lo que hablamos del texto, pues la pregunta también está muy relacionada, pues porque estamos hablando básicamente de la carne, ¿no? Que pues por un lado, con respecto a la salud, no es tampoco muy beneficioso consumir bastante carne, ¿sí? Sobre todo la carne roja. Entonces, cuando hablamos de una dieta equilibrada, quiere decir, pues debemos consumir carne, pues obviamente por la proteína, pero no en un estado excesivo, porque por un lado afecta a la salud y lo que habíamos pues planteado en las preguntas anteriores es que obviamente el consumo de carne lleva pues obviamente a cría de ganado y a producción más, en masa de ganado, que obviamente pues está generando un deterioro, no solo para la salud del consumidor, sino también para el deterioro del medio ambiente. Pues como pudimos constatar en, bueno, en los textos anteriores de las preguntas anteriores, nos quería decir de que el problema con la ganadería, sobre todo, que pues ahí es donde venían los porcentajes de la diferencia con respecto al pollo, sí, the difference the chicken of the cattle es el ganado. O sea, la diferencia es obviamente que al consumir la carne de pollo, pues por un lado no se va, digamos, no hay tanto deterioro, tanto daño ambiental, como digamos con el consumo de ganado, ¿sí? Porque obviamente se necesita generar más pasto, más praderas para el alimento de los animales, sí, sobre todo de las vacas, de las reses. Y por otro lado, pues lo que vimos, el problema cuando las vacas, eh, digamos, por medio de sus excrementos, o sea, de sus heces, el daño que genera el producto al producir metano, o sea, el gas metano es muy nocivo para la capa de ozono y también pues el CO2. Entonces, no es, digamos, tan beneficioso la carne, por un lado y lado, ¿no? O sea, consumo de la persona como también la producción a nivel industrial de la carne de ganado. Básicamente eso es lo que nos lleva pues a una reflexión con respecto también a la alimentación. Bueno, otra pregunta, dice, ¿do you consume beef in your diet and how often? O sea, ¿consumes carne en tu dieta y lo haces frecuentemente? Entonces podría ser Esteban, de pronto pues, nos responda ahí, o sea, si consume bastante carne o en su dieta o tal vez muy mesuradamente. Esteban, o bueno, podría ser Jimmy. Da un Eh, momentito, profe, que no coge. Ah, listo, bueno, ok. Ok, that's right. Sería 2 o 3 veces a la semana comer carne. Sí, ok. Sí, está muy bien. Obviamente sí digamos, es importante, sí, o sea, no tener un consumo tan excesivo. Y pues tener una dieta así como su merced me dice balanceada, pues con respecto a la carne me parece que está muy bien la idea.
Por acá hay otra preguntita de, do you think that excessive, do you think that excessive consuming of meat by population affects the environment? O sea, ¿ustedes creen que afecta el consumo excesivo para el medio ambiente? O sea, el que tenga la pregunta, ¿creen que el consumo excesivo puede causar un deterioro? De hecho, ya pues lo hemos planteado esa pregunta de otra manera. Sí, profe. Yo creo que sí, el consumo excesivo de carne afecta al medio ambiente pues de diferentes maneras. Primero, como lo que mencionaste, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Ah, ok, ok, muy bien. That's right. Bueno, nos dice que si piensa sobre, bueno, la carne de laboratorio es buena para el consumo, pues es una pregunta que tal vez se plantea uno también de una forma como medio ética, ¿no? Porque uno dice, el día de futuro que se llegue a procesar en masa la carne de laboratorio, podría ser, digamos, puede traer alguna consecuencia, no sé, para la salud o, o sería bueno para consumirla. ¿Qué piensan ustedes al respecto? What did you think now, Aret? ¿Me repites la pregunta, teacher? Digamos, como se habló de la carne procesada en laboratorio, de que, digamos, a futuro se pueda llegar a producir en cantidad, o sea, a nivel industrial. O sea, la carne que hablé que se producía en laboratorio, ¿sí? O sea, con ingeniería genética. ¿Ustedes piensan que podría ser, o sea, qué piensan de esa carne para el consumidor o para ustedes para el futuro, que le llegara a un futuro incierto a procesarse en cantidad la carne de laboratorio? No sé si está como confusa la pregunta o podemos continuar, no sé, con el... Pues yo opino que la carne de laboratorio pues es más segura, más limpia, como que está mejor producida, como para que sea mejor para nuestro organismo. Ah, listo, ok. Sí, o sea, básicamente habría que ver pues a futuro, pues con lo que hoy día está pasando con el deterioro ambiental y no sabemos pues en unos años cuáles Pues yo sean las digo, consecuencias incluso para la cría de ganado, por lo que mismo que estamos viendo, digamos, con el calentamiento global, pues estamos detallando de que se está perdiendo gran cantidad de pastizales, ¿sí? O sea, las praderas, eh, como podemos ver en las noticias, el daño que se crea cuando hay bastante calor, digamos, en estas últimas temporadas que hubieron que había bastante calor, estaba produciendo demasiados incendios. Entonces, obviamente hace de que los incendios y la deforestación también, porque pues la tala indiscriminada de árboles, de bosques, obviamente para construir viviendas, porque pues otro problema es la sobrepoblación, lo que está llevando a acabar pues los ecosistemas para poder construir más ciudades, está evitando de que haya menos, digamos, menos recursos naturales como, digamos, los prados, las praderas. Bueno, entonces va a haber poco sitio para criar ganado a futuro. Entonces, obviamente, pues la ciencia ya ha tomado pues medidas como lo que estamos hablando de la carne de laboratorio y todo esto, pues para futuro mirar cómo se puede plantear una nueva forma de alimento o algo así. Bueno. Entonces, vamos a continuar con otra parte. Em, ya tiene que ver, pues, más que todo con otro tema.
que es los biomas. Se llama Biome on Bonanza. Biome on Bonanza. No sé si han escuchado el bioma. A ver, los biomas, como nos dice aquí, son básicamente entornos terrestres que son iguales en características, en equal in characteristics, such as, digamos, como algunas partes del mundo, como las, bueno, ya vamos a ver a continuación, como praderas, como bosques de lluvia, todo eso, pues obviamente tienen similitudes, sobre todo en la biodiversidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues aquí hay un mapita con diferentes colores. Bueno, en este mapa, aquí aparece, bueno, ya las partes. Cuando nos referimos a los biomasa, digamos, encontramos diferentes, son lugares terrestres, ¿no? Como digamos, este que aparece en verde como más oscuro es rainforests. Rainforests obviamente son bosques de lluvia, ¿no? Que se puede decir que son como bosques tropicales. En el caso, digamos, de acá en Colombia, que se ve una parte en verde, es casi toda la parte del Pacífico y una parte del Atlántico. Obviamente aquí hay una parte muy importante de bosques de lluvia como es el Chocó. Obviamente es, creo que incluso una de las partes del mundo donde más llueve, del Chocó. Vemos también, pues acá en Centroamérica, en different countries of the American Center. Sí, lo que es, digamos, Guatemala, Salvador, alguna parte de México, incluso Panamá, lo que conocemos incluso la parte del Darién, que pues hay mucha selva tropical. Encontramos acá una parte rosadita, que es el sabana, que obviamente son las sabanas, ¿sí? Se ve una parte, pues acá en Venezuela se ve que hay bastante sabana que nosotros conocemos como llano o llanura, ¿sí? Lo que le conocemos como llanura, que pues aquí en Colombia hay una parte también al lado de, pues, de lo que conocemos aquí como los llanos orientales, ¿no? Lo que es el Casanare, el Meta, bueno, Baupés, toda esta parte sí que es básicamente llanura. Vemos una gran parte también acá como en el Brasil. Y hay una gran parte acá en África, como en África Central, eh, que se ve también bastante sabana. Más abajo vemos una parte en amarillo que son los deserts. Desert obviamente son los desiertos, ¿no? Vemos una parte aquí en Norteamérica, la parte como de lo que queda del estado de Texas y California Baja y esta parte. Vemos aquí una parte muy pequeñita en Sudamérica, como por el lado de Argentina. Y pues obviamente hay una parte muy extensa, como podemos constatar acá en la parte de North Africa, que es en la parte donde queda Egipto, Etiopía, acá una parte en lo que conocemos como Middle East, el Medio Oriente, donde queda Israel, Palestina, donde pues bueno, ahorita vemos el conflicto armado que es a nivel mundial acá en esta parte. En esta otra parte, pues los países árabes, donde queda también pues Irán, Irak, hay bastante desierto, ¿sí? Obviamente acá en la parte de África sabemos que hay un desierto muy grande, que es el desierto del Sahara, ¿no? Y bueno, acá más abajo, en parte un verde más clarito, tenemos de temperate rainforests, o sea, bosques de lluvia, pero de temperatura, ¿no? Vemos algunas partes en Norteamérica también. Vemos acá en Europa, se ve bastante. En una parte acá como de China y en una pequeña parte acá de Australia. Por otro lado vemos Greenland. Greenland es como las tierras o pastales, ¿sí? O sea, lo que llamamos praderas, que es en una parte también acá bastante, se ve en Argentina, en la parte de Chile, se ve en una parte aquí de Norteamérica y se ve pues en alguna parte también como en España, de Europa y pues eh, también como hacia el lado de Asia.
Tenemos la tundra, que se ve como más en azul, un azulito claro. Se ve pues en la parte de arriba de lo que es Canadá, básicamente en la Antártida. Y pues ok, that's right, working again. Entonces, íbamos en tundra. Tundra obviamente hablamos que era en la parte de arriba nos ya habíamos dicho que pues en la parte de Canadá, la parte de Antártida, y en la parte de Rusia, sobre todo la parte de Rusia, bueno. Y tenemos ahora el Taiga Forest, en un verde como más clarito, Taiga Forest, pues que se ve pues en algunas partes como en la parte de África. No, digo que pena, es una parte, I'm sorry, una parte de Norteamérica, de Canadá, de Norteamérica en Canadá. Y pues también acá en una franja como de lo que es Rusia. Y por último tenemos no data, o sea que no hay como datos, no hay ningún dato, que son unas partes como en gris que están ahí. Bueno, aquí aquí en esta parte, en Bioma Definitions, pues aquí nos define básicamente qué son cada uno pues, de estas partes. Básicamente nos habla de las praderas, bueno, Greenlands, nos dice que son, bueno, algunas áreas muy abiertas con pasto y arbustos bajos, ¿sí? O sea, are very open areas with grass and low gliding bushes, que normalmente se encuentran entre desiertos y bosques, ¿sí? Y nos dice que son muy similares a las sabanas. Graceland are similar to savannas. But they are dry and are home to grazing herbivores like búfalos and horses. Entonces nos dice que bueno, ahí se encuentran lo que es el hogar de unos animales herbívoros como búfalos y caballos. ¿Sí? Acá ahora tenemos sabanas, are grassy open areas with very few trees. They only have two seasons, a dry season and a rainy one. Savannas can be found in many places around the world, and they are home to the animals like elephants and lions. Entonces nos dice que las sabanas son pues, zonas o áreas abiertas cubiertas de pasto y de árboles, que únicamente hay dos estaciones, la estación seca y la estación de lluvia. Que hay en muchas partes del mundo y pues algunos de los animales o el hogar de algunos animales como los elefantes y los leones. Bueno, tenemos deserts, desiertos are places where there is hardly any rain. Usually this means they are hot and very dry, like the Sahara Desert or the Arctic, as cold and deserts as it receives very little rain or snow. Usually, however, deserts tend to decompose of sandy dunes and are home to the animals such as lizards, snakes, and camels, to grow in desert plants such as is a cacti have had to adapt to the dry conditions. Entonces nos dice que los desiertos son lugares donde casi no llueve. Por lo general son sitios calurosos y muy secos, como especifica como es el desierto del Sahara. Dice que también el Ártico cuenta como un desierto, ¿sí? A pesar de que hay hielo, pero también es un desierto, pues cumple algunas características de los desiertos de arena, como es que reciben muy poca lluvia y poca nieve. Entonces sí que los desiertos tienen, o sea, tienen muchas dunas, o sea, son como las montañas de arena. Y ahí pues son hábitats de animales como los lagartos, las serpientes, camellos, que crecen pues en los desiertos. Hay plantas como el cactus, que obviamente se adapta pues a las condiciones del clima, que en este caso pues son condiciones extremadamente secas. Bueno, aquí tenemos tropical rainforests, are very humid and warm places. They
They reside loss of rainfall, and you can find them in the tropics. Tropical rainforests are home to the thousands of species of plantas and animals, such as monkeys, butterflies, tropical birds, and super long vines. Entonces nos dice que las selvas tropicales básicamente son lugares muy húmedos y a la vez cálidos, donde pues obviamente cae mucha lluvia, reciben mucha lluvia y se pueden encontrar en las partes tropicales o lo que se conoce como los trópicos. Son el lugar y hogar de algunas especies de plantas, de animales, como pueden ser los monos, las mariposas, aves tropicales y bueno, algunos tipos de lagartijas. Tenemos por el otro lado the temperate forests around home further away from the tropics and are cooler, and there that rainforests. They have 4 seasons, and the animals in this biome need to cope with both hot summers and cold winters. To survive through the winter, some animals hibernate like birds, and others may migrate to warmer countries like many forest birds. Entonces nos dice que los bosques templados se encuentran ya un poco más alejados de los trópicos y son un poco más fríos y ya más secos que las selvas tropicales. Tienen las 4 estaciones. Los animales en ese bioma pueden estar, pues, digamos, afectados por ya veranos muy calurosos o inviernos fríos, ¿sí? O sea, como ya un clima muy extremo. Y que pueden sobrevivir durante el invierno. Estos animales de por sí invernan en el invierno, ¿no? Como son los osos. Y bueno, hay algunos animales, digamos como algunas aves, que pues en estas temporadas emigran hacia otras zonas. Tenemos ahora taiga boreal o forests. Are the coldest and driest of the forest biomes. They are found even further from the tropics and winters. There can last up to 6 months. Taigas are home to few animal species, for bears, wolves, and even reindeers often live their trees. In this biome, generally have leaves instead of flat leaves. Bueno, entonces nos dice que la taiga o los bosques boreales son más fríos y secos que los biomas forestales. Se encuentran un poco más lejos de los trópicos y pues, los inviernos son más extensos, pueden durar 6 meses o incluso más. Dice que los taigas pues, son el hogar de pocas especies de animales. Pero los osos y los lobos e incluso los renos suelen vivir allí. Los árboles en este bioma generalmente tienen hojas aciculares en lugar de hojas planas. Bueno, y creo que por último ya tenemos pues la tundra. La tundra is extremely cold and dry biome. Most tundra is found very far north of south. These areas have a very long winter and a very short summer. Relatively few species live in the tundra, but they are home to some animal species like polar bears and Arctic foxes. Entonces, pues nos dice que la tundra son biomas extremadamente fríos. Se encuentran pues al norte. Tienen el invierno muy largo y también el verano es muy corto. O sea, un invierno muy largo y un invierno muy corto. Algunas especies o pocas realmente vienen en la tundra. Algunos animales como osos polares y los zorros árticos. Entonces, básicamente, pues esa sería la parte de los biomas, de biomes. Y pues aquí iríamos a otra parte. Básicamente,
Ya esto pues es del clima, básicamente es el tema sobre el clima. Y bueno, aquí básicamente encontramos una serie, a serie of the topics, and different topics, with relation and climates in different models. En la pregunta nos dice climate models, how can we project climate change? ¿Cómo podemos proyectar un cambio climático o proyectar el cambio del clima? Entonces, en una pregunta, bueno, acá nos plantea una pregunta que dice, is no secret, okay, sorry, but have you ever wondered how we are turning now? Entonces nos dice que si crees que quiere decir, qué quieren decir los científicos cuando dicen las palabras modelo científico. Bueno, entonces aquí pues nos tiene unas respuestas múltiples. Nos dice, vuelvo y retomo la pregunta, ¿qué crees que quieren decir los científicos cuando dicen la palabra modelo climático? Entonces nos dice, un nuevo modelo ecológico de una famosa marca de automóviles o un modelo matemático diseñado para simular cómo cambiaría el clima en el futuro. O C, una estructura de cartón de tierra para un proyecto escolar. O sea, básicamente, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta entre A y B, C? Con respecto a la pregunta, ¿qué quieren decir los científicos con la palabra modelo climático? Yo digo que es la B. Exacto, B. o sea, un modelo matemático diseñado para simular cómo cambiará el clima en el futuro, ¿cierto? Al parecer, y es correcto, si miramos acá en esta parte, nos va a dar la respuesta, take a words. Entonces, ahí nos da la pregunta, pero no sé qué pasó porque no está. I'm sorry. No nos da ahí la respuesta, Creo que pero tiene que darle clic. ¿cómo? Dele clic ahí en la B y creo que ahí sale. Yes, okay, that's right. It's important your application. Yes, entonces, sí, evidentemente es la que nos había dicho Juliet, es el modelo matemático diseñado para simular cómo podría ser el cambio climático en el futuro, ¿listo? Básicamente sería esa la pregunta que nos hace ahí, pues, el cuestionamiento. Bueno, aquí una parte que nos habla pues de la predicción y la proyección. Nos especifica que pues una predicción es una declaración de una probabilidad de algo que sucederá pues en el mañana o en una función de lo que sabemos que va a pasar hoy, ¿sí? O sea, las predicciones tienden a suponer un cambio o una condición futura que pues no repercutirá o tendrá un efecto significativo en los resultados. Y nos dice que una proyección es una declaración de la probabilidad que dice que algo podría suceder en el futuro si se desarrollan ciertas condiciones. Entonces ahí es cuando nos dice que los científicos del clima eh, utilizan proyecciones para ayudar a comprender las posibles consecuencias de diferentes decisiones políticas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la adaptación de los impactos del cambio climático. Bueno, aquí viene otra pregunta que nos dice que, bueno, aquí pues antes de la pregunta podemos ver que hay como una figurita que nos explica pues cómo es el cambio climático, el modelo del clima pues, con el globo terráqueo. Y pues nos pone ahí lo que son las proyecciones, digamos, lo que básicamente hace el científico, digamos, pues ahí nos muestra una figura en plano cartesiano. Y aquí en esta parte nos dice que hay una política de acción, action policy. O sea, que hay que tomar acciones políticas, pues, con respecto al cambio climático y al deterioro que están generando, sobre todo las industrias,
y los hidrocarburos y lo que quiere decir los mismos combustibles, ¿no? Entonces nos dice que cómo exactamente es el clima, cómo podría ser exactamente el cambio del clima, ¿sí? ¿Cómo cambia exactamente el clima? Nos dice que el sistema climático es un sistema muy complejo que involucra la atmósfera, los océanos, el hielo, la tierra y bueno, todos los seres vivos en la tierra. Estos componentes están conectados y cualquier cambio en uno pueden afectar a los demás, lo que genera algunos cambios en el clima, como en el agua, en las nubes, en el cielo y también pues en el océano. Aquí nos habla de un sistema climático, en una parte que nos dice que cómo se puede, nosotros podemos proyectar un cambio futuro en el sistema climático. Y nos habla pues obviamente de los modelos climáticos, que son obviamente representaciones matemáticas del sistema climático, del sistema del clima, ¿sí? Nos muestra aquí nuevamente otra gráfica básicamente relacionada pues con los gases, los greenhouse gases, sabemos que son los gases de efecto invernadero y pues las consecuencias que están pues trayendo a la atmósfera, sobre todo pues a la capa de ozono. Bueno, aquí llegamos a otra preguntita que nos dice, where do the scientists get the data from? Que básicamente eso nos quiere decir que de dónde se obtienen los datos o dónde los científicos obtienen los datos. Entonces aquí nos hace, pues, nos tiene 4 preguntitas de opción múltiple A, B, C, D. La pregunta número 8, and say, looking at the seas of rains in the tree trunks. Point B, analyzing the borders of ancient air and thickness or layers of snow in ice cores from glaciers and ice sheets. And point 3, point C, running climate models over the past. And point deep, feeding fossils and mineral deep under the sea. Entonces, nos quiere decir en Spanish que con respecto a la pregunta de dónde obtienen los científicos los datos, nos dice el primer punto, el punto A, nos dice observando el tamaño en los anillos de los troncos de los árboles. B, análisis de las burbujas de aire antiguo y el espesor de las capas de nieve en los núcleos de hielo de los glaciares y las capas de hielo. Punto C nos dice ejecución de modelos climáticos en el pasado. En el C nos dice descubrimiento de fósiles y minerales en las profundidades del lecho marino. ¿Cuáles creen ustedes que sea la respuesta a dónde obtienen los datos los científicos? Con respecto pues al clima y al cambio que ha venido obteniendo. Teacher, yo digo que es la sí. La ejecución de modelos climáticos en el pasado. Yo digo que es la B. Teacher. Miremos a ver qué diría Jimmy. Que es la B. ¿La B? B. Análisis de burbujas de aire antiguo y el espesor de las capas de nieve en los núcleos del hielo de los glaciares y las capas de hielo. Y Juliet, no sé si está Angie o cualquiera de las dos, ¿cuál pensaría que? Yo opino que es la D. ¿La B? O sea, el análisis de las burbujas del aire antiguo en las capas de nieve. Miremos a ver cuál podría ser. Bueno, entonces aquí, digamos que nos habían dicho que era la B, análisis en las burbujas. Miremos si es esa. Exactamente, muy bien. Realmente, pues los datos se obtienen del análisis de las burbujas en el aire
en las burbujas del aire, pues en las capas de nieve, obviamente en los glaciares, ¿no? Básicamente el estudio lo hacen pues extrayendo el hielo, lo extraen pues con una máquina, sacan pues como como digamos un cilindro de hielo pues a gran espesor y básicamente pues con eso saben eh, cómo sería pues los datos con respecto al cambio del clima, ¿listo? Bueno, y aquí vemos pues obviamente otro gráfico eh, con respecto pues a ese tema, ¿no? De cómo obtienen los datos a partir de los anillos del hielo, del espesor de lo que van sacando pues con respecto al cambio climático. Aquí nos aparece pues otra pregunta que nos habla sobre que si son precisos los modelos climáticos. Nos dice que muchos son los desafíos mencionados anteriormente, que bueno, se hacen algunas personas la pregunta si los modelos climáticos son precisos. Y que bueno, aquí la idea es dejar las cosas claras. Los modelos climáticos se utilizan para hacer proyecciones precisas. Durante los 50 años han avanzado significativamente durante este tiempo. Y dice, hoy en día los modelos pueden hacer proyecciones basadas en una amplia gama de aspectos del sistema climático. La pregunta es, ¿crees que alguna vez será posible hacer un modelo perfecto? Y pues la pregunta está entre yes or not, o sea, sí o no. Básicamente es muy fácil. Vuelvo y les reitero la pregunta, dice, ¿crees que alguna vez será posible hacer un modelo perfecto? O sea, un análisis de datos perfecto. ¿Qué opinan? What you say for me? To me. Teacher, yo digo que no, exactamente no, no se podría. ¿Qué dicen los demás? What you ask me? Yo también digo que no. The others. ¿Qué dices, Juliet? Yo también opino que no se podría, pues porque la naturaleza como que siempre es diferente. Ah, okay, that's right. And Jimmy? Yo digo que tampoco se puede. Okay. And Esteban, what is your opinion? Teacher, yo estoy de acuerdo con mis compañeros y yo también digo que no. Listo, ok, vamos a mirar, entonces digamos not. Okay, okay, guys, very good. It's excellent. It's excellent. Acts. Bueno, muchachos, yo creo aquí, bueno, nos muestra otra, ya digamos, es como otro, otra proyección, the projection of the different years of the climate model, otro esquema, que es como, esto es un plano cartesiano, básicamente, sí, un diagrama de estadísticas, ¿sí? Nos muestra, pues, obviamente, pues ahí como una línea que obviamente nos está mostrando, pues, ahí la proyección pues, de ese cambio climático. Y bueno, eh, en conclusión, ¿qué tendrían para decir en conclusión cada uno con respecto a este tema pues, del cambio climático? ¿Y qué ven que que nos afecta como población y con respecto a nuestra supervivencia? Entonces, your opinions, each one, cada uno puede dar su opinión para concluir finalizar pues, con la virtual class. Finish. Pues yo en opinión digo que el cambio climático pues afecta
a nosotros como personas, a los animales, a las plantas, porque pues unas veces puede ser como un clima frío, caliente, puede estar contaminado, entonces como que cada una de las especies tiene su clima y pues al estar cambiando de una parte a otra, pues todos vamos a sufrir consecuencias de eso. Listo. ¿Quién más? Oder. Oder Steven. Pues yo digo que el cambio climático puede tener una serie, digamos, de efectos profundos en el medio ambiente. Puede ser como el aumento de temperaturas, eh, el aumento del nivel del mar, o también desequilibrios en el ecosistema de los seres vivos o de los mismos biomas. Okay, that's right. Oder Steven. Profe, si quiere me espera un momentico que no quiere dejar unir a una compañera. Wait for you. Teacher, yo digo que el aumento de las temperaturas conlleva mayores probabilidades de incendio y sequías en el medio ambiente. Y también eso lleva a la extinción de especies vegetales y demás cosas. Okay, okay, that's right. Another final Steven. And last Steven. Y teacher, qué pena, es que en mi celular se me cayó como la señal. Entonces yo digo que el cambio climático pues también afecta en muchas partes, es el efecto invernadero, que fue como lo que más resalto. Y pues bueno, los gases de la atmósfera, la extinción de las especies, como dicen mis compañeros también, y todo esto pues nos afecta claramente. También los incendios, eh, el calor del sol, lo que impide pues el espacio, también lo que hablabas del calentamiento global, todo esto pues afecta el cambio climático. Okay, okay, that's right. Okay, girls and boys, I finished the virtual class. Um, and very thanks for your supports in my class. Um, and I'm waiting for the better for you. Is all. That's force. Thanks. Bye bye. Gracias muchachos por todo y bueno, em, me despido. Chao a todos. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, Okay. teacher. Good luck. Bye, teacher, que te buena noche. Okay. Good night. Very good. Bye bye.